Capítulo 271, Golden Rose. Calle Ope 19, Chowerboro. Esta área estaba ubicada cerca del río Tusok, que pasaba por Backlund. Los peatones podían ver la superficie del agua turbia pero inusualmente ancha a través de las grietas en sus casas. El reportero del Daily Observer, Mac Joseph, bajó del carruaje y señaló un edificio gris azulado de 3 pisos que tenían delante. Le dijo a Klein, quien estaba parado a su lado vistiendo un traje negro de 2 botones y un sombrero de copa y gafas con montura dorada. Ese es el Golden Rose, el mejor burdel legal en el área del puente Backlund y Chewoodborough. Abre a las 3 de la tarde y permanece abierto hasta las 2 de la mañana. ¿Los mejores burdeles legales en las regiones de Sherwood y Backlund Bridge? En otras palabras, ¿hay mejores en estas dos regiones pero son ilegales? Klein reflexionó en silencio y echó un vistazo a la entrada, que tenía una rosa dorada incrustada. No colgaba ningún letrero. Esto no cuenta como una chica de la calle, ¿verdad? Respondió sin pensar. Por supuesto, es de un nivel más alto. Mike llevó personalmente a Klein hasta la entrada del edificio y abrió la puerta. Tan pronto como entró, Klein percibió una mezcla de fragancias ligeramente penetrantes y escuchó una melodía suave pero sugerente. Instintivamente miró a su alrededor y vio porteros con abrigos negros y sombreros de copa a medio lado, parados a ambos lados de la entrada y en cada rincón del salón. Como un negocio legítimo, obviamente estaban destinados a lidiar con borrachos y groseros. El salón dorado estaba rodeado de todo tipo de sofás, sillas e incluso un piano. En el centro había una pista de baile. En ese momento había muchas mujeres sentadas en diferentes áreas con el cabello teñido de dorado, marrón claro, amarillo pálido o negro. Algunas parecían maduras, algunas tímidas y jóvenes, algunas jóvenes y atractivas y otras bastante hermosas. Estas mujeres estaban disfrutando de la melodía, riendo mientras conversaban entre ellas, leyendo periódicos y revistas en silencio o bailando con los hombres. Apenas eran las 3:30 de la tarde, así que no había muchos clientes. A simple vista, este lugar parecía más un baile formal que un burdel. Si vienes después de las 8 de la noche, verás algunas actuaciones interesantes. Jeje, si alguna de las damas llama tu atención, acércate e invítala a bailar y luego pregúntale por sus precios en medio de la hermosa melodía. Si ambas partes llegan a un acuerdo, puedes ir al segundo o tercer piso y pasar un tiempo maravilloso en alguna habitación. Jeje, siempre y cuando estés dispuesto a gastar dinero, puedes dormir aquí toda la noche. Mac giró la cabeza de izquierda a derecha, perdiendo repentinamente su calma y caballerosidad anterior, pareciendo un poco más frívolo. Entró al salón con una sonrisa y se acercó a una joven que tenía como máximo 15 o 16 años. ¿Está mostrando su verdadera naturaleza o es esta la conducta de un profesional? Klein observó un poco atónito mientras seguía inconscientemente a Mac Joseph. La víctima, Sibe, solo tenía 16 años. En teoría, una chica de edad similar sería más probable que fuera una amiga y sabría más. En ese momento, Mac bajó la voz y explicó. Luego levantó las cejas finas y preguntó en voz normal. ¿Qué dama te llamó la atención? Solo soy tu guardaespaldas. Klein respondió con una lógica muy normal. Mike asintió ligeramente y de repente se rió. No estoy acostumbrado a que me observen cuando hago ese tipo de cosas. Estaré de guardia afuera. Klein entendió lo que Mac quería decir y adoptó una postura profesional seria. Sin decir otra palabra, Mac se acercó a la joven, se agachó y extendió la mano invitándola a bailar. Siendo una prostituta a esta edad, Backlund seguro es deslumbrante y sucia. Jeje, pensar que habría un caballero de mediana edad de apariencia aparentemente buena frecuentando este lugar. Incluso los lados de su cabello están blancos. Klein bajó las manos y se mantuvo erguido observando a Mac y a la joven bailar lentamente. Después de unos minutos, Mac regresó y le dijo a Klein con ligera molestia. Es demasiado caro. Mientras se acercaban el uno al otro,
agregó en voz baja. La chica conoce a Sibe, pero la dueña, señora López, les prohíbe hablar con alguien más sobre este asunto, de lo contrario, serían severamente castigadas. Dios, cuando se mencionó el castigo, la pobre chica incluso se estremeció instintivamente. Puedo imaginar lo horrible que debe ser. Klein, impotente, suspiró en señal de simpatía y preguntó en voz baja. Entonces, ¿qué planeas hacer? No quiero causar problemas a esas chicas de nuevo. Planeo ir directamente con la señora López. Mike le dio una palmada en el hombro a Klein y dijo. Protégeme. Klein giró su cuerpo hacia un lado y advirtió en tono serio. Si nos encontramos en una situación peligrosa, debes escucharme. ¿Entiendes? Escúchame. Está bien, está bien. Mac levantó las manos hasta los hombros y asintió. Mientras hablaba, se acercó a un sofá individual en la esquina. Había una encantadora dama con maquillaje espeso y un vestido hermoso sentada allí. Si no quieres rendirte después de bailar y avergonzarte frente a esas chicas, te sugiero que hables primero con la señora López y averigües los precios de las diferentes chicas. Mac elevó la voz. La dama escuchó su conversación y miró hacia ellos. Se levantó lentamente y sonrió. Buenas tardes, caballeros. Soy López. ¿Alguna chica les ha llamado la atención? Sí. Mike la evaluó de repente y dijo con una risita. Realmente te admiro. Yo también te admiro. Estás actuando como si esto fuera tu casa. La boca de Klein se contrajo. La expresión de López se congeló por un segundo, luego soltó una risa falsa y dijo. Lo siento, hoy no me siento bien. Deberías saber que hay momentos cada mes en los que las mujeres nos sentimos bastante mal. Al ver que no había forma de llevar a López a una habitación para conversar, Max se quedó en silencio durante unos segundos antes de volverse repentinamente serio. Señora López, soy periodista. Deseo entender más sobre el asunto de Sibe. Aquí está mi prueba documental. El rostro de López se oscureció y respondió impacientemente. Ya le he contado todo lo que sé a la policía. Deberías preguntarles a ellos. Sibe era una huérfana vagabunda que fue adoptada por mí. Esa noche aceptó una invitación de un invitado para pasar la noche en su casa y murió en su camino de regreso por la mañana. De acuerdo, por favor, salga. O invite a una dama a bailar. Mientras hablaba, López hizo señas a dos de sus gorilas. Klein se acercó para proteger a McJoseph y lo escoltó de vuelta al salón. Al ver esto, los dos gorilas no lo persiguieron precipitadamente. Después de unos pasos, Klein dijo en voz baja. Ella está mintiendo. Oh. Mac giró la cabeza sorprendido. Cuando hablaba, sus ojos se movían de un lado a otro. No se atrevía a mirarte directamente, pero también te estaba evaluando en secreto, lo que significa que estaba mintiendo y observando tu reacción. Además, su postura era muy defensiva y parecía muy agitada. Klein dio su análisis. Mac abrió la boca y exclamó después de unos segundos. Realmente eres un gran detective. Solo con tu aguda observación y habilidades deductivas sobresalientes pudiste descubrir detalles tan útiles. Eso es solo porque tenía mi visión espiritual activada y pude ver que los colores emocionales de López no estaban bien. Luego deduje las razones. Klein sonrió y dijo. Gracias, es hora de irnos. Joseph miró hacia atrás a López y vio que se dirigía hacia la puerta lateral del salón como si fuera a su propio salón y que la puerta lateral estaba en una esquina de la habitación. Había mucha tranquilidad allí y había muchas áreas en el salón que no podían ver lo que estaba sucediendo en el interior. También había dos gorilas de pie afuera como guardia. Quizás deberíamos seguir a la señora López y observar su reacción. Tal vez la ansiedad de hace un momento la haga hacer algo. Mike de repente giró la cabeza para mirar a Klein. ¿Puedes encargarte rápidamente de esos dos gorilas? Señor, solo soy responsable de su protección y eso va en contra de la ley. Klein sonrió en respuesta. Te pagaré más.
Un total de 5 libras basado en el precio de combate anterior. Si hay otra pelea cuando corramos, serán 10 libras. Mac Joseph apretó los dientes. Trato hecho. Klein extendió la mano y la estrechó. Después, los dos rodearon para evitar a los dos porteros de antes y se acercaron sigilosamente a la puerta lateral. Por favor, invitados, deténganse. Por favor, abandonen esta área. Uno de los porteros dio un paso adelante y detuvo a Klein y Mac Joseph. Lo siento, nos iremos inmediatamente. Klein hizo una reverencia educadamente y se disculpó. En ese momento, su puño derecho golpeó repentinamente con fuerza el abdomen del portero frente a él. El portero instintivamente se agarró el estómago y su cuerpo se inclinó. En cuanto a Klein, que ahora se había levantado, levantó su mano izquierda y golpeó al portero en la parte posterior de la cabeza. El portero cayó al suelo y se desmayó. Su compañero claramente se sorprendió por este giro de los acontecimientos. Simplemente miró en blanco y no reaccionó a tiempo. Klein se deslizó inmediatamente y cubrió la boca del portero con su mano derecha y golpeó su abdomen con su puño izquierdo. El portero se dobló repentinamente y escupió su comida sin digerir, y Klein retiró rápidamente su mano derecha y golpeó hacia abajo con la palma de su mano. Al mismo tiempo, su mano izquierda sostenía a su oponente permitiendo que el portero cayera lentamente al suelo sin hacer ruido. Después de intercambiar miradas, Klein giró la perilla, abrió la puerta lateral y entró. Mike Joseph bajó su cuerpo y lo siguió rápidamente. ¿Por qué eres tan habilidoso, si solo eres un reportero? Klein se burló en voz baja mientras caminaba rápidamente pero a paso ligero por el corredor pavimentado. De repente, escucharon la voz de López. Dile a Capim que no envíe a nadie en los próximos días. ¿Capim? ¿Enviar a alguien? Klein miró a Mac y lo encontró igualmente desconcertado. En ese momento, escucharon los pasos de López que se dirigían hacia el corredor. Vámonos. Klein tiró de Mac y corrió hacia la salida sin mirar atrás. Durante este proceso, cerró la puerta lateral y rompió la cerradura de paso. Esto podría evitar que las personas de adentro salieran por un tiempo. Luego, como si nada hubiera pasado, caminaron apresuradamente por el pasillo y se acercaron a la salida mientras escuchaban voces enojadas y débiles. Después de llegar a las calles, Max suspiró aliviado y dijo asombrado y sinceramente: He experimentado muchos escenarios similares, pero nunca fue tan simple y relajado como hoy. Gracias. Necesito regresar para descubrir quién es Capim. Mientras hablaba, sacó su billetera, sacó un billete de 5 libras y murmuró: Pero francamente, tu precio es realmente caro. Vale más de la mitad del salario de una semana. Pero puedes reclamar un reembolso, ¿verdad? Klein respondió con una sonrisa. Después de eso, preguntó con preocupación: ¿No tienes miedo de que López encuentre tu periódico y haga que la policía te arreste? Esa es una tarjeta de identificación falsa. Mike Joseph encogió los hombros con un gesto de familiaridad. Klein solo podía admirarlo. Después de ver a Max subir a un carruaje y marcharse, cruzó diagonalmente la calle, esperó un carruaje público y vigiló si alguien lo perseguía. En ese momento, un carruaje de alquiler se acercó lentamente y se detuvo frente a él. Un hombre de mediana edad con un abrigo negro bajó del carruaje y asintió a Klein. Tenía ojos azules, un rostro delgado y sienes grises. Era el mismo anciano que Klein había visto en la Rosa Dorada. No es cliente de la Rosa Dorada. Es igual que nosotros. Klein de repente se dio cuenta de esto. Hola, soy el detective Eisengier Stanton. Estoy ayudando a la policía en este caso. ¿Podemos hablar? El hombre de mediana edad señaló las huellas del carruaje. Capítulo 272. Observándose mutuamente.
¿Detective? Un colega. Sin embargo, el hecho de que pueda ayudar a la policía en un caso tan serio muestra que realmente es un detective conocido, al menos dentro de Sibelius Yard. ¿No se supone que el asesino en serie involucrado en la adoración al diablo debe ser entregado a los castigadores mandatados de los búhos nocturnos o a la mente colmena de la maquinaria? El departamento de policía solo necesita enviar algunos asistentes, ¿por qué necesitarían buscar la ayuda de un detective privado? Sí, los 11 asesinatos en serie deben haber causado sensación. Sibelius Yard está bajo mucha presión y no están dispuestos a esperar en la miseria, ¿verdad? Muchos pensamientos pasaron por la mente de Klein, pero en la superficie mostró una sonrisa. De acuerdo. Subió al carruaje alquilado de Isengard Stanton y vio a un joven de pelo castaño en su interior. Este es mi asistente. Isengard, quien tenía un rostro delgado y angular, se presentó. Por favor, siéntese. No cerró la puerta del carruaje ni dejó que el cochero avanzara para mostrar que no tenía intenciones maliciosas. Klein se sentó deliberadamente incómodo y preguntó preocupado. ¿De qué le gustaría hablar, señor Stanton? Isengard sacó una pipa oscura y dijo. Quiero saber qué has aprendido siguiendo a la señora López. ¿Escuchaste o descubriste algo? También soy detective y debes saber que tenemos acuerdos de confidencialidad en este negocio. Klein respondió deliberadamente como si estuviera en un dilema. Te lo pregunto en nombre de Sibelius Yard. Esto no tiene nada que ver con un acuerdo de confidencialidad. Isengard frotó la pipa con su pulgar. 1 libra, ¿Qué tal 2 libras? Habiendo aprendido la lección del incidente anterior con Mersault y considerando que no había necesidad de mantenerlo en secreto, Klein respondió sin dudarlo. Claro. De acuerdo. Isengard sonrió y sacó 2 billetes de 1 libra de su bolsillo. Klein actuó como si estuviera recordando algo antes de decir francamente. Solo escuchamos una frase. Señora, López intentó ordenar a sus subordinados que le dijeran a Capim que no enviara a nadie en los próximos días. Capim. Isengard asintió aparentemente iluminado. Entendido. ¿Conoces a Capim? Klein no ocultó su sorpresa. Isengard entregó los billetes y dijo con una leve sonrisa. Él es uno de los magnates más controvertidos de Chegutborough. En Buckland, a menudo desaparecen chicas inocentes en calles desiertas y después de mucho tiempo pueden encontrarse en todo tipo de burdeles legales o ilegales. Muchos rumores señalan a Capim como el jefe criminal lleno de sangre y suciedad en sus manos, pero debido a la falta de pruebas, sigue libre hasta la fecha. Además, conoce a mucha gente importante. Si eso es cierto, este tipo debería morir 1000 veces. Klein asintió, suspiró y dijo. Este es Loen, este es Backlund, señor Stanton. Me despido de usted. Gracias por su cooperación. Isengard se levantó a medio camino como un gesto cortés para despedirlo. Por cierto, tus habilidades de lucha son excelentes. Tal vez tengamos la oportunidad de trabajar juntos en el futuro. ¿Cómo debo dirigirme a ti? Sherlock Moriarty. Klein respondió brevemente y se bajó del carruaje. Solo cuando subió a un carruaje recién llegado con ruedas, Isengard Stanton instruyó a su asistente que cerrara la puerta y ordenara al conductor del carruaje que se dirigiera hacia Helstonborough. Girando la cabeza hacia un lado, miró por la ventana. El caballero de pelo gris se había guardado su pipa oscura y sacó un adorno de latón de su bolsillo, acariciándolo lentamente en su mano. El adorno de latón era un libro abierto del tamaño de un bolsillo con un ojo vertical en el centro. La apariencia y el atuendo del señor Moriarty de hace un momento eran un poco fuera de lugar. Llevaba gafas con montura de oro muy cultas, pero se había dejado crecer deliberadamente una barba alrededor de la boca, lo que le daba un aspecto tosco y bárbaro. Esto no está del todo acorde con la norma. En esta época, las personas que usan gafas con montura de oro tienden a preocuparse mucho por su imagen, la imagen de tener conocimiento y porte. ¿Tal vez esté tratando de ocultar algo? Por supuesto, también es posible que sea un caballero con un sentido estético inusual.
Isengar parecía estar hablando consigo mismo, pero también parecía estar enseñando a su asistente. En ese momento, Klein, que estaba sentado en el carruaje, murmuró para sí mismo en silencio mientras se apoyaba en la pared. Ese detective Isengard Stanton es problemático. Desde que activé mi visión espiritual, tenía un color azul de pensamiento racional e indiferencia y mantenía un color púrpura de dominio espiritual. No había muchos otros colores de emoción que aparecieran. Para las personas normales, a menos que estén completamente enfocadas en estudiar un problema difícil, es muy difícil mantener estados similares durante periodos prolongados de tiempo. Inevitablemente aparecerán otras emociones, la diferencia radica en cuánto tiempo pueden permanecer en ese estado. Sí, o bien el detective Isengard Stanton es un genio de la observación y el razonamiento con un talento extraordinario, o es un Beyonder. El carruaje público con ruedas tenía 2 pisos, ya que transportaba a más de 40 pasajeros hacia el área del puente Backlund. Klein gradualmente frenó sus pensamientos y dirigió su mirada hacia la ventana, admirando los edificios de 2 o 3 pisos al otro lado de la calle. De vez en cuando podía ver casas marrones de 5 o 6 pisos de altura, un signo de la última tendencia de Backlund y de la tecnología de construcción más avanzada del reino. Después de hacer una transferencia, Klein llegó a Irongate Street y se bajó del carruaje frente al Bret Hart's Bar. Como aún no era la hora punta en el bar, en el momento en que entró vio a Caspars bebiendo en la barra. El anciano con la nariz roja por el brandy había pedido un vaso de Limescap Proof, sus ojos se estrecharon de satisfacción mientras saboreaba la fragancia de la malta y la sensación de ardor en su garganta. Klein se acercó, golpeó el mostrador y preguntó con una sonrisa. ¿Está Marik aquí? Al mismo tiempo, tenía una mano en el bolsillo mientras agarraba el silbato de cobre de Asik, utilizando su espiritualidad para protegerse de sus efectos negativos. Antes de terminar su frase, sintió miradas que pasaban junto a él. Era evidente que lo estaban observando. Para cuando terminó de hacer su pregunta, las miradas se apartaron de él y se centraron en Caspars. El anciano con la enorme cicatriz en su rostro abrió los ojos y cuando vio que era Klein, dijo de mal humor. No vino. Tampoco vino ayer. No vino. Klein soltó un suspiro de alivio y dejó de utilizar su espiritualidad para envolver el silbato de cobre de Asik. Cuando mencioné a Marik, alguien me miró. Cuando escucharon que le estaba preguntando por su paradero, la mirada cambió de nuevo. Alguien también está buscando a Marik. Klein resistió las ganas de darse la vuelta y observar mientras analizaba la anormalidad. Combinado con una duda original suya, sintió que la pregunta ahora tenía una respuesta general. Estaba desconcertado la semana pasada. ¿Por qué aceptaría una misión de protección de 3 días por 1000 libras una guardaespaldas de la secuencia 5? No digo que el precio sea demasiado bajo, sino que alguien de ese nivel ya cuenta como una persona poderosa. En la iglesia de la diosa, ella está calificada para ser una diácona de los halcones nocturnos o una obispo de diócesis. Si puede ganarse el favor de un artefacto sagrado, incluso puede competir por el puesto de arzobispo o diácono de alto rango. Entre las diversas organizaciones secretas y agencias de inteligencia, la secuencia 5 también implica que la persona sería el encargado de un distrito o al menos el número 2 o 3. Incluso si fuera un Beyonder que no forma parte de ninguna organización, una persona con esa fuerza sería capaz de establecer su propia pequeña organización. No importa desde qué punto de vista, Miss Bodyguard podría disfrutar de tributos de sus subordinados, por lo que no era necesario que ella misma tomara el trabajo. En ese momento, pensé que probablemente había contratado a un guardia de seguridad de la secuencia 6 que podría durar un poco más contra el experto enviado por Bakerland, creando una oportunidad para mí, pero ¿quién sabía que Miss Bodyguard sería tan aterradoramente fuerte? A juzgar por los eventos de hoy, Miss Bodyguard y Marik probablemente son similares a mí. Sus identidades son sensibles y tienen que esconderse. Sí, su situación podría ser incluso peor y tienen que preocuparse constantemente por ser cazados. TCH, para poder cazar a Miss Bodyguard, incluso si esa organización no tiene Beyonders de alta secuencia, deben tener algunos artefactos sagrados o varios miembros de la secuencia 5. Por supuesto, esto es solo una suposición mía.
Tal vez tenga que ver con la exposición de Marik como un Beyonder y ahora es objetivo del escuadrón de la mente colmena de la maquinaria. Después de pensarlo un poco, Klein dijo con pesar. ¿En serio? Tenía planeado jugar a las cartas con él. Al escuchar algo que no coincidía con la forma habitual de hablar de Klein, Caspar se alarmó. Tampoco miró a su alrededor, pero se rió y dijo. Voy a jugar a las cartas esta noche. ¿Quieres unirte, Tejas? No, solo quiero jugar hasta la cena. Suspiro, creo que simplemente me iré a casa. Klein suspiró y salió del Braveheart Sport sin siquiera pedir algo de beber. Tenía la intención de preguntarle a Caspar sobre otras reuniones de Villande, pero en esa situación abandonó cuidadosamente la idea. De hecho, podría haber ido a una sala de cartas o a alguna área relativamente cerrada para hablar con Caspars, pero para estar seguro decidió esperar hasta la próxima vez. Klein no tenía prisa por volver a casa. En cambio, fue al apartamento de una habitación que alquilaba en Eastborough y comenzó a adivinar sobre la niebla gris para confirmar que nadie lo estaba siguiendo. Después de tranquilizar su mente, llegó a Minsk Street antes de que oscureciera por completo y encontró todo tipo de periódicos suscritos atiborrados en su buzón. Estaba apurado por irme hoy, así que ni siquiera tuve tiempo de leerlo. En el club Kelag, tuve una buena comida después de la práctica de tiro y tomé una siesta antes de que me obligaran a jugar algunos partidos de tenis con Talim. Jeje, mis habilidades no son lo suficientemente buenas, pero mi condición física puede compensar eso. Murmuró en silencio mientras abría la puerta y entraba antes de girar la cerradura del gas. Llevó los periódicos a la sala de estar y se sentó en el sofá. Encendió la lámpara de pared y comenzó a leer. Klein primero leyó el Backland Morning Post y de inmediato pasó a la 5ª página y vio un anuncio. Era un anuncio de la compra de bienes de la empresa Ernst. Los precios eran de 7 peniques por litro de harina, 1 soli de mantequilla, 6 peniques por libra de manteca, 1 soli 3 peniques por libra de crema, 8 soli por libra de té negro marqués. En otras palabras, habrá una reunión de Beyonder en el mismo lugar a las 8 de la noche de mañana. El código para la puerta es golpear 7 veces fuertemente, una vez ligeramente, 6 intervalos largos y un intervalo corto en ese orden. Los restantes 3 y 8 no tienen sentido. Klein interpretó el contenido, se recostó en el sofá y comenzó a esperar con ansias la reunión de mañana por la noche. Quería vender algunas fórmulas para ver si podía comprar los ingredientes o artículos correspondientes. Capítulo 273. Entregando una fórmula. Miércoles por la noche, 5 minutos para las 8. En un callejón detrás del bar Bravehearts. Klein dio vueltas durante un rato basándose en sus recuerdos antes de encontrar finalmente la casa con las velas oscuras encendidas. Hoy iba disfrazado con un uniforme de trabajador gris azulado y una barba para que nadie lo relacionara con el tipo que había intentado suerte comprando el objeto de Black Snake. Sería mejor que Eye of Wisdom y el apotecario no me reconozcan. De lo contrario, un novato que se había convertido en un villante gracias a la suerte y que era capaz de crear varias pociones después de una semana, definitivamente sería sospechoso. Klein metió las manos en los bolsillos y buscó el silbato de cobre de Asik, las cartas de tarot ordinarias y los amuletos que había repuesto. Su uniforme había sido modificado especialmente por un sastre. Había muchos bolsillos pequeños con botellas de metal llenas de hierbas en polvo y extracto de esencia. Después de respirar profundamente y exhalar lentamente, Klein sacó la máscara de metal que solo cubría la mitad de su rostro y completó el primer paso de su disfraz. Luego utilizó la habilidad del payaso para controlar su expresión facial y sus tics físicos, al mismo tiempo que adormecía los nervios de su rostro. Quería ser completamente diferente a su yo anterior. Sin embargo, no estoy seguro de en qué se basa Eye of Wisdom para reconocer a las personas. Esto es todo lo que puedo hacer. Suspiro, si tan solo ya fuera un sin rostro. Pero si ese fuera el caso, no necesitaría unirme a reuniones de Beyonder de nivel bajo. Klein se quedó en silencio fuera de la puerta durante unos segundos.
Luego levantó su mano derecha y golpeó la puerta 7 veces fuertemente y una vez suavemente, con 6 pausas largas y una corta entre cada golpe. Casi sin esperar, la pequeña tabla de madera en la puerta se abrió silenciosamente y apareció un ojo detrás de ella. Examinó al visitante de arriba a abajo. 2 o 3 segundos después, la puerta chirrió al abrirse y el asistente de Aad Wisdom le entregó una túnica negra con capucha a Klein. Klein mantuvo su estado sin emociones mientras se ponía rápidamente la túnica y bajaba la capucha para que las sombras cubrieran su rostro. En el camino hacia la sala de estar, deliberadamente dio pasos a los que no estaba acostumbrado e hizo todo lo posible para eliminar la torpeza. Solo había una vela en la habitación oscura y silenciosa, y bastantes miembros en la reunión. Klein no eligió un rincón como la vez anterior. En cambio, se sentó en un taburete alto justo en el centro. En resumen, quería que todo sobre su apariencia externa y su comportamiento fuera completamente diferente a las 2 veces anteriores. Y fue precisamente debido a su identidad como payaso que le dio este dominio de experiencia, permitiéndole reflejar su propio cuerpo en su mente y obtener un control fundamental sobre él. La sala de estar estaba tan silenciosa que parecía congelada. El tiempo pasaba y finalmente Ojo de Sabiduría miró el reloj en la pared y dijo con su voz antigua: Es hora. Comencemos. No necesitamos esperar a nuestros amigos tardíos. Justo cuando terminó su frase, Klein dijo de inmediato con voz ronca: Quiero vender fórmulas de pociones. Son el bardo de la secuencia 9 y el suplicante de luz de la secuencia 8 de la Iglesia del Sol Eterno Ardiente. El primero pesa 220 libras y el segundo pesa 450 libras. Este era el plan más adecuado que pudo idear después de mucha consideración. Las pociones del espectador y el telepático estaban relacionadas con los alquimistas de psicología, una organización secreta que aún estaba activa en Backlund, en el reino de Loen. Si las producía imprudentemente, podría atraer su atención. Y la Iglesia del Sol Eterno Ardiente estaba bloqueada por la Iglesia del Señor de las Tormentas, por lo que los villanes correspondientes rara vez aparecían en Backlund y podían hacer muy poco. Por lo tanto, era una elección extremadamente segura. La poción del camino del vidente involucraba a Klein mismo y ciertamente no quería revelar sus características. Después de haber experimentado tantas batallas y haber presenciado tantas batallas con villanes, gradualmente llegó a entender algo. Era que por debajo de las altas secuencias, los villanes de diferentes caminos tenían sus propias características que no se superponían. Es decir, cada uno de ellos tenía sus propias fortalezas y debilidades, y sus fortalezas y debilidades eran muy obvias. Las fortalezas eran realmente fuertes y las debilidades eran realmente débiles. Por ejemplo, el camino del espectador carecía de la capacidad de luchar en combate real, pero si eran ignorados y eran inconscientemente engañados, entonces no importaba cuán fuertes fueran las habilidades de combate de un oponente, era posible que murieran sin saber por qué. Un claro ejemplo sería el contraalmirante Quilangos del Huracán, que claramente poseía el objeto místico hambre acechante y tenía una fuerza de combate general de una secuencia 5, pero aún murió de manera bastante inexplicable. La mayoría de esto se debió a Asik, pero no se podía descartar el papel del espectador. Debido a que la mayoría de los trabajos de los villanes por debajo de la alta secuencia tenían características distintas y debilidades obvias, con cuerpos débiles, si uno podía ocultar sus fortalezas y comprender la situación de sus enemigos de antemano, no era imposible derrotar a alguien más fuerte. En casos extremos, todavía existía una posibilidad muy pequeña de que un secuencia 9 matara a un secuencia 5. Por supuesto, esta era una hipótesis perfecta, pero en realidad era casi imposible. La secuencia 5 ya se consideraba fuerte y los poderes correspondientes de los villanes podrían considerarse milagrosos. Las fortalezas podrían cubrir eficazmente las debilidades, pero antes de alcanzar la secuencia 6, era muy difícil causar algún efecto en ellos. Por otro lado,
Muchos de los villandes por debajo de las altas secuencias tenían mucho miedo de ser atacados por un grupo, incluso si sus oponentes estaban por debajo de su propia secuencia. Esto se debía a que una vez que uno se ponía nervioso, sus intentos de evitar un error llevarían al fracaso de otro. Sus debilidades podrían llevar a resultados fatales. Estos problemas eran porque los pastores estaban clasificados en primer lugar por debajo de las altas secuencias. Eran tan versátiles que si combinaban y emparejaban bien sus poderes de villande, casi no tendrían ninguna deficiencia. Después de avanzar a la secuencia 7, tendré todo tipo de poderes mágicos de Beyonder. Entonces, incluso si me encuentro con un secuencia 6, podré luchar contra ellos por un tiempo y tal vez incluso pueda ganar. Si me encuentro con un secuencia 5, aún podría haber una oportunidad de escapar. Mientras sus pensamientos corrían, Klein miró a su alrededor esperando que alguien hablara. Si no se pueden vender el bardo y el suplicante de luz, solo puedo optar por la segunda mejor opción y considerar vender el espectador y el telepático. Teniendo en cuenta las características de los Beyonders, la indestructibilidad y la conservación. Definitivamente no debería vender la fórmula de mi propio camino. Tampoco el camino de la bruja, ya que llevaría a muchos casos trágicos. Tanto el instigador como la bruja son el tipo que requiere cometer actos malvados. Klein estaba un poco nervioso, pero su rostro permanecía impasible mientras esperaba. En realidad puedo considerar comprarlo. En ese momento, el boticario regordete se rió. También puedo aceptar otro aprendiz y darle estas dos fórmulas para que se especialice en rezar para que la luz brille sobre mis hierbas. ¿Perfecto? ¡Qué extravagante! Sus palabras rompieron el silencio momentáneo en la habitación. Un hombre en la esquina, que tenía su capucha muy baja, habló con voz deliberadamente aguda. Tal vez pueda dárselo a mi hijo. Al menos es más fuerte que mi secuencia. Secuencia 9, 200 libras. Secuencia 8, 400 libras. Si estás de acuerdo, tenemos un trato. Poder sacar 600 libras de una vez significa que es bastante rico. Eso es suficiente para comprar una casa en la ciudad de Tingen. Klein fingió pensar, miró a los demás miembros en la reunión y observó sus reacciones. Al darse cuenta de que nadie tenía la urgencia de subir el precio y que la oferta de la otra parte había alcanzado su límite mínimo, Klein pensó por un momento y dijo: Añadiré una solicitud adicional. No puedes vender estas dos fórmulas en esta reunión, pero eres libre de hacer lo que quieras en otro lugar. El hombre dijo bruscamente. Muy bien, el señor Ojo de la Sabiduría será testigo. Klein no sabía cómo demostrar que la fórmula era real, pero no quería preguntar, ya que eso revelaría el hecho de que no había participado en muchas reuniones. Por lo tanto, silenciosamente levantó su túnica y sacó las dos fórmulas de poción que había escrito hace mucho tiempo y se las entregó a un asistente a su lado. El asistente no se acercó a la esquina. En cambio, se dirigió al sofá individual en el centro y entregó el papel doblado al Ojo de la Sabiduría. El anciano despegó el papel y, sin echarle un vistazo adicional, lo colocó en una pequeña mesa redonda junto a él. Luego sacó un pañuelo y se limpió la palma derecha. De su bolsillo sacó un anillo incrustado con muchos diamantes pequeños. Este anillo era complicado y exquisito en diseño. En el centro del anillo había una gema verde oscura que parecía un ojo. Solo con mirarlo desde lejos, Klein sintió que le dolía la cabeza y su cuerpo se sentía incómodo. Era como cuando estaba haciendo su examen de matemáticas. El Ojo de la Sabiduría se puso solemnemente el anillo en el dedo medio de la mano derecha y luego cerró los ojos como si estuviera preparando algo. De repente, la gema verde esmeralda en el anillo floreció con un resplandeciente color dorado que era tan brillante como el sol. El Ojo de la Sabiduría extendió rápidamente su mano derecha y dejó que la gema tocara la fórmula de la poción escrita por Klein. Los rayos de luz dorada se volvieron más puros hasta que finalmente se convirtieron en una proyección holográfica. Auténtico y efectivo. El Ojo de la Sabiduría anunció en voz baja. Inmediatamente se quitó el anillo del dedo sin atreverse a llevarlo por otro segundo. Su tono suena como el de un notario.
Ese anillo es el objeto más preciado en la colección del Señor Ojo de la Sabiduría, artefacto sellado 2081. ¿Emula los poderes de un notario? Klein observó pensativamente, sintiéndose un poco codicioso. Después de la notarización, el trato se concluyó rápidamente y Klein recibió un grueso fajo de dinero, todo en billetes de 10 libras. Después de contar los billetes 3 veces, no los dobló ni los guardó en su bolsillo. En cambio, los sostuvo en la palma de su mano y esperó una oportunidad para gastarlos. Planeaba observar por un momento para asegurarse de que no había nada que necesitara antes de hablar nuevamente para mencionar su deseo de comprar cosas. En ese momento, el boticario miró a su alrededor y dijo: Traje algunas botellas de sedantes. ¿Realmente lo trajo? Ya me había olvidado por completo. Para ser diferente de su yo pasado, Klein solo podía fingir que no estaba cerca. Después de gritar varias veces y ver que no había respuesta, el boticario murmuró: ¿Ese tipo no vino esta vez? Tal vez esté muerto en algún lugar. Gracias por tus bendiciones, pero es encantador que no me hayas reconocido. Klein suspiró aliviado. El boticario pedía habitualmente los cristales de médula de primavera de los elfos, pero fue en vano como de costumbre. Momentos después de callar, una mujer cuya cara estaba completamente cubierta por su capucha dijo con 2 cajas a sus pies: Tengo 2 armas con efectos de Villande. Esta debe ser la señora que vendió la espada de acero inscrita la última vez, ¿verdad? Mis instintos espirituales como vidente me dicen que ¿tiene otras 2 armas similares? ¿La respalda alguna organización de armamento Beyonder? Bueno, tal vez tenga un artesano detrás de ella, también conocido como secuencia 6 del camino de especialista en maquinaria y sabio. Klein miró con anticipación. Había acordado darle a The Sun un arma Villande que valiera de 500 a 700 libras, lo que podría mejorar efectivamente su habilidad de combate. No prometió el tipo y las características específicas, siempre y cuando fuera similar y pudiera usarla, él la compraría. En cualquier caso, The Sun no era exigente al respecto. Capítulo 274. Arma Villande. La mujer con la cara cubierta miró a su alrededor y dijo: Las 2 armas esta vez son fáciles de llevar. Una de ellas es el látigo de lentitud. Es una réplica de un objeto místico en particular. Puede crear constantemente restricciones informes que influencian poco a poco a tu oponente, ralentizando gradualmente sus acciones. Cuanto más dures en la batalla, más efectivo será. Todavía se puede usar durante 2 años. 450 libras o la fórmula de la poción para bárbaro. Este látigo suena bastante bien y se siente como la habilidad de seda de araña de la demonio del placer. Sin embargo, ¿no parecería un poco extraño que Little Sun use un látigo? Klein preguntó con voz ronca. ¿Este efecto de atadura invisible puede afectar a criaturas de tipo espiritual? Por ejemplo, ¿a los espectros? La mujer negó lentamente con la cabeza. No. Sin esperar más preguntas, continuó presentando. La segunda arma se llama hacha de huracán. Puede aumentar la agilidad y la velocidad de carrera del usuario. También hay un 15% de probabilidad de infligir un efecto adormecedor al enemigo y un 5% de probabilidad de producir un rayo. Si se usa en una tormenta eléctrica, la probabilidad del rayo se elevará al 50%. Todo esto ha sido verificado a través de experimentación y concluido a través de una gran cantidad de datos. Los efectos de esta arma no pueden durar más de 1 año. 520 libras o la fórmula de la poción para el bárbaro. Esto es mucho más fuerte que el látigo de lentitud. Si no fuera por el hecho de que solo tiene los efectos de Beyonder durante 1 año, probablemente no tendría este precio. Según la descripción de Little Sun y la escena que vi vagamente en el aire sobre la ciudad de Plata y sus alrededores, siempre hay destellos de relámpagos. La frecuencia más alta es durante el día y la frecuencia más baja es durante la noche. Esto es muy similar a un ambiente de tormenta.
Si realmente es efectivo, este hacha del huracán sería un objeto verdaderamente místico en manos de Little Sun. Cada golpe tiene un 50% de probabilidad de lanzar un rayo. Sería absolutamente formidable. Incluso si eso no funciona, al mirar los efectos básicos de Beyonder del hacha del huracán, sigue siendo un arma bastante buena y cumple con las necesidades de Little Sun. En cuanto al problema de que solo se puede usar durante un año, no es un gran problema de resolver. En un año, con la tasa de digestión de Little Sun y los recursos de Beyonder de la Ciudad de Plata, siempre y cuando tenga las fórmulas de poción, al menos será secuencia 6 para entonces. En ese momento, definitivamente necesitará reemplazar su arma. Mientras su mente giraba, Klein básicamente decidió comprar el hacha del huracán. En ese momento, el apotecario murmuró. ¿Es fácil llevar un hacha? Siento que he escuchado un chiste y creo que sería más apropiado hacer una llave inglesa. ¿No puedes vender cosas como revólveres con efectos de Beyonder? Haré todo lo posible para recolectar artículos similares. La mujer enfatizó la palabra recolectar. Muy bien, amigos que estén dispuestos a comprar una de estas armas, por favor hagan una oferta. Antes de que Klein pudiera hablar, escuchó una voz masculina desde el sofá largo. Hacha del huracán, 520 libras. La mujer esperó unos segundos antes de preguntar nuevamente. ¿Hay alguien más que quiera hacer una oferta? 530 libras. Klein añadió 10 libras. El hombre respondió inmediatamente. 550 libras. Este, pequeño sol, si lo sube a más de 600 libras, no lo compraré. Te conseguiré un nuevo látigo. Con una estrategia definida en mente, Klein llamó muy calmadamente. 560 libras. Intentó hacer parecer que sin importar la oferta que se hiciera, él podría agregar 10 libras adicionales. Y las 600 libras que acababa de ganar eran suficientes para ejercer una presión invisible sobre la otra parte. Al escuchar el último precio, el hombre se quedó en silencio y encogió los hombros. Bien, entonces es tuyo. Klein suspiró secretamente aliviado. ¿Hay alguien más que quiera hacer una oferta por el hacha del huracán? La mujer preguntó de nuevo, pero la habitación quedó en silencio. Vendido. La señora no dudó más y entregó la caja que estaba al lado de su pie derecho al asistente. El asistente hizo que el ojo de la sabiduría lo evaluara antes de llevárselo a Klein. Se entregó dinero a cambio del artículo. Guardando los 4 billetes de 10 libras restantes, Klein abrió la caja y vio un hacha que se podía sujetar a la espalda o meter en el cinturón. Todo su cuerpo era de color negro hierro, grueso y resistente, con un filo afilado. En su visión espiritual estaba claro que el Creador había utilizado una gran cantidad de materiales espirituales. También había muchos símbolos y runas mágicas en la superficie del hacha. Estaban incrustados en su interior, convirtiéndose en patrones de relámpagos y huracanes. Cuando Klein extendió la mano para tocarlo, sintió un ligero dolor punzante. Él asintió con la cabeza y colocó la caja en su regazo. Puede ser intercambiado por la verdadera raíz y jugo de un treant de niebla. Mi poción de mago solo necesita el líquido espinal de una pantera negra de patrón oscuro. He ganado bastante dinero en mis últimos encargos y junto con mis ahorros originales y lo que me queda, tengo 209 libras, 5 solis y 5 peniques conmigo. Los ingredientes de Beyonder correspondientes a la secuencia 7 tienen un valor de 500 a 700 libras. Jeje, todavía tengo que vender fórmulas o conocimientos. Sí, tomaré el tiempo para verificar a Lepard esta semana y confirmar el progreso de su bicicleta. Klein dejó de pujar y observó en silencio desde la barrera. Más tarde, alguien compró el látigo de lentitud por 480 libras y un ingrediente de Beyonder llamado corazón de Featherman no se vendió porque su precio alcanzó las 1.600 libras y nadie lo quería. Según su conocimiento del misticismo, Klein sabía que este ingrediente de Beyonder se clasificaría en la categoría de la secuencia 6. En las transacciones siguientes, hubo más fracasos que éxitos. Después de todo,
La mayoría de los villanes que acudieron a la reunión tenían un propósito específico y no gastarían dinero y recursos casualmente. No eran como Klein, que compraba cualquier arma siempre y cuando los efectos de villande fueran lo suficientemente buenos. Quiero vender una fórmula de poción. Secuencia 9 recolector de cadáveres. 230 libras. Hacia el final, un hombre sentado en silencio en una esquina dijo con voz profunda. ¿Recolector de cadáveres? Recuerdo que esta fórmula de poción solo se puede encontrar en la iglesia de la diosa de la noche eterna, la iglesia del dios de la lucha y el episcopado luminoso. ¿Se ha infiltrado un Nighthawk encubierto o es miembro del episcopado luminoso que está tratando de revivir a la muerte? Por supuesto, no es tan extraño que las fórmulas de baja secuencia se encuentren en la naturaleza. Esto no es un gran secreto. Recuerdo que el viejo Neil mencionó que la fórmula para el recolector de cadáveres involucraba una rana manchada de negro desecada. Klein se controló y no sonrió. Miró pensativamente hacia adelante y descubrió que la fórmula de poción del recolector de cadáveres se vendió rápidamente. La fórmula de poción de la secuencia 9 es muy fácil de vender. Antes solo había una fórmula de folk de ira de secuencia 8 que no logró cerrar varias veces, mientras que mi fórmula de suplicante de luz, que se corresponde con la secuencia 9 de bardo, se vendió relativamente fácilmente. Sí, la mayoría de los Beyonders coleccionarían fórmulas de la secuencia 9 si tienen el dinero suficiente. Pueden dar a sus propios hijos y estudiantes más oportunidades para elegir, permitiéndoles seguir un camino que prefieran. Bajo esta premisa, si una fórmula de secuencia 8 no tiene la base de la secuencia 9, tendrían que esperar a que los Beyonders que intentan avanzar y puede que ni siquiera haya uno en 1 o 2 años. Después de todo, el círculo de Beyonders está muy disperso y la mayoría de las personas no conocen el método de actuación. Sí, tampoco conocen la ley de conservación e indestructibilidad de las características de Beyonder. Klein pensó en silencio y no habló. Después de otros 15 minutos, viendo que la reunión estaba a punto de terminar, preguntó con sondeo. ¿Quién tiene el líquido espinal completo de una pantera negra de patrón oscuro? Silencio. Nadie habló en la sala de estar. Klein pensó por un momento y añadió. Proporcionaré un pago que ningún Beyonder podría rechazar. Por ejemplo, la ley de conservación e indestructibilidad de las características de los Beyonder. Desafortunadamente, ya he jurado a la diosa que no impartiré el método de actuación a nadie más. Ya he muerto una vez. Me pregunto si ese juramento es inválido. Klein retractó enérgicamente sus pensamientos dispersos, pero aún no escuchó a nadie hablar. Bien, siguiente. Deliberadamente hizo un encogimiento de hombros que normalmente no haría. El boticario carraspeó y dijo. He traído bastantes de mis propios medicamentos. Echa un vistazo a lo que quieras. No es caro en absoluto. Son solo unas pocas libras o incluso unos pocos soli. Cuando la mujer que vendía armas de Villande escuchó esto, preguntó curiosamente. Quiero saber si la bestia peligrosa en las alcantarillas ha sido eliminada. El boticario resopló de inmediato. ¿Le preguntaste a la persona adecuada? Después de decir eso, extendió las manos. Yo tampoco lo sé. Después de que alguien hiciera un informe policial, no he vuelto a las alcantarillas desde entonces. Hermano, estás pidiendo una paliza. Debe haber sido difícil para ti crecer tan saludablemente. Por lo que veo, fue muy sabio de tu parte elegir el trabajo de boticario. Klein no pudo evitar burlarse en chino. La mujer respiró profundamente y exhaló lentamente sin decir una palabra. Cuando todos los extraños medicamentos que el boticario había traído se vendieron, Ad Wisdom anunció que la reunión había terminado. Delegó a Klein para que fuera el quinto en salir a través de un pasaje secreto en el sótano. Por lo que parece, el ojo de la sabiduría tampoco me reconoció. Con cierto alivio, Klein se quitó su capa con capucha y se la lanzó al asistente. Luego salió del pasaje y lo rodeó hábilmente. Después de confirmar que nadie lo seguía, se quitó su máscara de hierro, abandonó la calle solitaria, tomó la caja que contenía el hacha del huracán y se dirigió directamente a Eastboro.
No había farolas de gas en la calle Black Palm en Eastboro y después del anochecer era como un abismo. En un apartamento en particular aquí, Klein selló la habitación con una pared de espiritualidad, luego se invocó a sí mismo y llevó el hacha del huracán sobre la niebla gris. Si hubiera sido un poco más pesada, no habría podido llevarla conmigo, incluso si tuviera el silbato de cobre del señor Azik para reforzar mi espíritu. Entonces tendría que cambiar a un ritual de sacrificio. Murmuró Klein enviando sus pensamientos a la estrella ilusoria correspondiente al sol. El mundo me ha sacrificado el arma. Puedes preparar el ritual de otorgamiento. Ciudad de Plata. Al ver la niebla gris y escuchar las instrucciones del señor Full, Derek Burke se levantó de inmediato y se apresuró a prepararse. Antes de llevar a cabo la ceremonia de otorgamiento, sacó silenciosamente su espada de caballero y realizó algunos cortes verticales para aliviar su anticipación. ¿Sería una espada recta, una espada ancha o una espada rapiera? Derrick se detuvo sin darse cuenta, incapaz de dejar de pensar y se imaginó a sí mismo usando esa poderosa arma. Después de un rato durante el ritual, vio el arma brillante que le pertenecía. Era un hacha. Capítulo 275, Familia Pound. Estimado señor Full, por favor dígale al señor World que intentaré reunir la verdadera raíz y el jugo del tren de la niebla lo antes posible. Después de recibir la respuesta de The Sun, Klein asintió imperceptiblemente y murmuró para sí mismo. Por lo que parece, está bastante satisfecho con el arma. Incluso sin los efectos adicionales del entorno, el hacha del huracán sigue siendo un arma bastante formidable. Había transmitido la información sobre las características y limitaciones del arma Beyond the Sun. No lo describió directamente para evitar sonar molesto. Necesitaba mantener su imagen. Después de hacer todo esto, Klein no se quedó más tiempo y regresó inmediatamente al mundo real, se cambió de ropa y salió de Black Palm Street. En un pub abarrotado pero animado en la calle Darabi del barrio este. Sio derecha se tapó la nariz y la boca mientras se abría paso. Para ella, lo malo de este lugar no era solo que olía a alcohol y sudor, sino que fácilmente se encontraba con personas mucho más altas que ella. Tenía que enfrentarse a sus axilas y el fuerte olor le daba náuseas. Usando mucho esfuerzo e incluso utilizando los poderes de un árbitro, Sio finalmente se abrió paso hasta la barra y vio al hombre que estaba buscando. Era un joven de 20 años. Tenía una cara larga y delgada como la de un caballo. Sus cejas eran desordenadas y feroces, pero sus rasgos faciales eran relativamente suaves. Estaba bebiendo alcohol y riendo a carcajadas con los clientes a su alrededor. Williams, tengo algo de que hablar contigo. Sio golpeó la barra de madera. Esta acción grosera atrajo de inmediato muchas miradas enojadas. Sin embargo, rápidamente retrocedieron bajo la mirada severa de un árbitro. Oh, Sio, no te he visto en días. Déjame ver, han pasado una semana, no, al menos 3 semanas. ¿Quieres tomar algo? ¿Mitad y mitad? Williams dijo medio borracho y medio sorprendido. Mitad y mitad era una de las bebidas alcohólicas más populares en el barrio este, hecha de cerveza de malta y vino de uva fortificado, y debido a que estaba compuesta precisamente por 2 componentes en igual proporción, se conocía como mitad y mitad. ¿De verdad me vas a dejar beber? Sio levantó las cejas. No lo hace. El jefe, que estaba limpiando los vasos, respondió apresuradamente en nombre de Williams. Él recordaba claramente lo letal que se volvía la chica cuando se emborrachaba. Usaría sus puños para persuadir a los invitados a dejar de beber y los echaría uno por uno. La comisura de la boca de Williams se contrajo mientras extendía las manos y decía: Sigue, ¿por qué me estás buscando? Él era uno de los informantes de Eastboro y estaba conectado con varias pandillas. Sio frunció el ceño y dijo: Williams, ¿no puedes dejar de beber? Ahorra tu dinero, cásate con una chica buena y vuelve a casa todos los días a agua caliente, comida y saludos cálidos.
Puedes compartir todo lo que has visto durante el día con ella y ella puede contarte las cosas triviales que sucedieron en tu casa y habrá niños lindos que te besen en la mejilla y jueguen a tu alrededor. ¿No es agradable ese tipo de calidez? Ella pudo ganar rápidamente un lugar en Eastboro de Backlund gracias a la ayuda de Williams, por lo que siempre había querido que le fuera mejor. ¿Calidez? Williams se burló. Está construida con el dinero que traigo y he visto a través de la farsa. Si pudiera traer a casa 20 solís a la semana, estoy seguro de que mi familia estaría cálida y tal como lo describiste, pero si no, Dios mío, los gritos e insultos de la mujer, los llantos y chillidos de los niños me volverían loco. Mi mamá es un buen ejemplo. Cada vez que mi viejo llega a casa, me golpeará y armará un escándalo, así que si ese es el caso, mejor uso los solís y los peniques en mí para intercambiar por bebidas. A nadie le importa cuánto gane aquí, todos beben y charlan y el ambiente es realmente bueno. Si quiero mujeres, hay lindas chicas de la calle afuera. No discutirían contigo. Sio sonrió con suficiencia y dijo: Realmente eres un creyente incorregible del Señor de las tormentas. Un día morirás por alcoholismo o alguna enfermedad extraña. Al menos he disfrutado de la vida. Williams respondió sin importarle lo que ella dijo. No he trabajado en casi 3 días, así que no te voy a dar un descuento. Sio dejó de persuadirlo. Se acarició el pelo rubio corto y despeinado y le entregó el retrato de la Nebus que Audrey le había dado. Ayúdame a vigilar a este hombre. Encuéntralo lo antes posible. Aquí tienes diferentes retratos de él. Williams extendió el trozo de papel en su estupor y le echó un vistazo antes de hacer un ruido de desaprobación. Se ve demasiado común y hay tanta gente en Eastboro. Hay personas que mueren en cualquier momento. Algunos se van, otros vienen y otros se convierten en vagabundos. Será difícil encontrarlo. En resumen, ayúdame a vigilar. Avísame inmediatamente si encuentras a alguien que se parezca a él. Sio sacó un billete de 5 soles y se lo entregó. Aquí tienes dinero para cerveza. Si puedes encontrar a la persona del retrato, te daré otras 10 libras. ¿10 libras? Williams silbó. Sio, ¿cuándo te volviste tan generosa? ¿O esta persona vale más? Eso es lo que vale su recompensa. 10 libras por proporcionar pistas. Sio fingió mirar alrededor del pub y respondió: No te olvides de este asunto. Volveré en unos días. Ya había recorrido casi la mitad de Eastboro y había encargado la misión a los líderes de pandillas e informantes que conocía, y había pagado varias libras por adelantado. Mientras uno de ellos tenga éxito, recuperaré todo. Todas esas ganancias. Sio se animó en silencio y salió del pub con la nariz y la boca cubiertas. En ese momento, la escena se volvió gradualmente caótica debido a un conflicto entre algunos borrachos. Sio miró con exasperación, luego levantó la voz y gritó: ¡Alto! Una sensación de dominio resonó en el pub y parecía como si los borrachos hubieran encontrado a su némesis, ya que se sentaron apresuradamente. Algunos incluso se abrazaron la cabeza y se agacharon en el suelo. Uf, me pregunto cuándo avanzaré a Serif. Sio suspiró sintiendo una mezcla de satisfacción y anticipación. El jueves por la mañana, Klein hizo el largo viaje a St. Georgeboro, que era como otra ciudad por completo, para mostrar cierta preocupación por su primera inversión. Con su última pista y la revelación del manuscrito de Roselle, Leppard estaba progresando muy rápidamente en el proyecto de bicicletas y ya había construido un prototipo rudimentario. Esto estaba muy en línea con la impresión de Klein sobre las bicicletas. Después de un paseo de prueba, Klein ofreció algunas sugerencias de mejora, diciendo que desembolsaría el segundo pago de inversión la próxima semana y expresó su esperanza de atraer nuevos inversores lo antes posible para que el proyecto pudiera entrar en una fase industrial. El único problema era que Leppard creía que él era el inventor y tenía derecho a nombrar el producto.
No estaba satisfecho con el término bicicleta y tenía la intención de adoptar el término más popular bike. A Klein no le importaba. Al mediodía, regresó a la calle Minsk 15, pero antes de poder quitarse el sombrero, escuchó una serie de súplicas ilusorias. Señorita Justice, ¿ha recopilado la información sobre los nobles abyectos tan rápido? Aún pensando, Klein se preparó para entrar en la sala de estar y dirigirse al segundo piso. En ese momento escuchó el timbre de la puerta y cuando abrió la puerta vio a Julian, la criada de al lado de los Ames. Señor Moriarty, la señora Same quisiera invitarlo a un almuerzo el domingo. Habrá muchos vecinos asistiendo. Dijo la criada como si estuviera recitando algo. Después de su regreso anoche, Klein le había entregado la cámara portátil a la señora Same e intercambiado algunas palabras con ella, pero no había recibido ninguna indicación de un almuerzo. Así es, según las revistas, la clase media no invitaría a nadie a un evento en persona, sino que enviarían formalmente a sus sirvientes o criadas para enviar la invitación. Esto está en línea con el estilo de la señora Summer. Klein estaba desconcertado al principio antes de darse cuenta de inmediato, así que prometió asistir puntualmente el domingo. ¿Quién no querría tener un almuerzo gratis? Y el señor y la señora Summer no son personas difíciles de llevar, siempre y cuando no te importe que presumen. Añadió Klein en secreto en su corazón. Observó cómo Julian se iba. Cerró la puerta detrás de él y se dirigió hacia las escaleras, sus ojos escaneando la sala de estar, el comedor y la cocina ligeramente desordenados. Han pasado unos días desde que limpié. Soy soltero, así que no está mal que pueda mantener un nivel de orden como este. Tengo demasiados secretos y podría incluso sufrir un ataque. No es muy bueno contratar a una criada interna para las tareas domésticas. Sí, debería discutir esto con la señora Summer el domingo y pedirle que envíe a su criada para limpiar 2 veces por semana y yo pagaré por ello. Muchos inquilinos y propietarios han tenido acuerdos similares. Klein entró tranquilamente en el dormitorio del segundo piso y cerró las cortinas. Después de entrar en la niebla, descubrió que la oración realmente provenía de la señorita Justice. Esta chica de sangre azul estaba sentada en un taburete de piano, sus manos en las teclas. No estaba tocando el piano, en cambio, estaba susurrando el nombre honorífico de el loco que no pertenece a esta era. He recopilado la información sobre los nobles abyectos. Solicito permiso para realizar un ritual sacrificial y buscar su ayuda para transmitirlo al Señor Mundo. Eso fue rápido, como se esperaba de un profesional. Klein respondió de inmediato. Audrey, que acababa de regresar de la oficina de los escudos reales y expertos en este campo, completó el ritual sacrificial con un poco de falta de familiaridad al arrojar el grueso manuscrito a la puerta ilusoria. Se lo pasaré a el mundo. Klein's tono era indiferente mientras cortaba la conexión. Esta vez no tenía prisa por regresar al mundo real. En cambio, hojeó el manuscrito y encontró la parte relacionada con la familia Pound. La familia Pound había obtenido el título de vizconde en la batalla del juramento violado. Después de eso, fueron leales a la familia real y tenían bastante poder en el ejército y su propio feudo. Sin embargo, hace 32 años, 2 de los herederos de la familia murieron de enfermedades graves uno tras otro. En ese momento, el viejo vizconde no tuvo más remedio que traer al hijo de un pariente lejano a casa. Poco después, el viejo vizconde falleció. Como el niño todavía era joven, bajo la tentación y la instigación de los sirvientes, cambió al mayordomo y se volvió frívolo. En solo 8 años, perdió la mayor parte de su fortuna y se redujo a ser un varón. Incluso la casa de la familia en Backlund fue vendida. En los años siguientes, su título se redujo una vez más al de un baronet. ¿Muertos por enfermedades graves? Probablemente no se encuentren en ningún lugar sus cadáveres. Todos deben estar en esa habitación más interna de la estructura subterránea fuera de esa maldita puerta. El viejo vizconde debe haber ocultado deliberadamente el asunto, impidiendo que la familia real, el ejército o las iglesias investigaran.
Por lo que parece, la familia Pound debe haber descubierto la estructura subterránea de la cuarta época hace unos 30 años. Tal vez ellos construyeron la puerta secreta subterránea, pero hay más de 2 cadáveres en esa habitación. ¿Habrá otros que hayan entrado en tiempos antiguos para investigar el área? Bueno, tendré que hablar con el baronet Pound de una manera que no revele mi identidad. Klein dejó de pensar y miró el último párrafo. Dio lo que quería. Baronet Pound actualmente vive en la calle Sibelius 29, en el distrito de la Emperatriz.